siendo uno de los personajes que iría adquiriendo cierta popularidad en el mundo de los superhéroes. T'Challa, que ocupa el manto de Pantera Negra, tendría a lo largo de los años algunas apariciones en series de televisión, especiales, cortos y películas, en el que el público tendría cierto interés en conocer más del personaje originario de Wakanda, sobre todo desde su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel. Con todos estos proyectos que incluirían la aparición del personaje, el doblaje de voz es algo que no puede faltar, y es que a pesar de mantener una voz recurrente, independientemente del producto en materiales más contemporáneos, en su momento se tendrían a varios artistas detrás del atril que le darían voz a este, donde en algún punto se tenía cierto cambio con cada material que salía, teniendo una gran variedad de actores dándole vida. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos las voces que ha tenido T'Challa, Pantera Negra, en el doblaje para Latinoamérica. Comenzamos. Algo peculiar en cuanto al nombre del personaje es que generalmente en el doblaje se mantiene como se ha adaptado por varios años, siendo Pantera Negra, y es así que comenzando por la serie animada de los Cuatro Fantásticos en 1994, se tendría el episodio titulado La presa de la Pantera Negra, donde T'Challa se embarcaría al cuartel de los Cuatro Fantásticos para traerlos hacia Wakanda, en el que trataría de capturarlos a todos como una forma de medir su nivel para proteger a las personas de Wakanda. Quien prestaría voz al personaje sería el actor Salvador Delgado, que seguramente pueden reconocer por haber dado voz a personajes como el Dr. Gregory House, Mason en Madagascar, el anunciador de los torneos de artes marciales en Dragon Ball, entre otros. No solo eres inteligente, Reed Richards, sino sabio también. Sí, me equivoqué. La venganza me cegó. Pasando para el año del 2006, se tendría la llegada de la segunda película de The Ultimate Avengers, la cual tendría entre los personajes principales a T'Challa, que recientemente había tomado el manto de Pantera Negra tras la muerte de su padre. Desde la primera cinta de Ultimate Avengers, era común que se tuvieran dos doblajes, uno realizado en Los Ángeles por parte de Lionsgate y otro en México por Videomax. En el primero, quien daría voz al personaje sería René Peraza, el cual participaría en otras producciones de Marvel como Korg en Planeta Hulk, Thor y Dientes de Sable en las películas de Hulk contra Thor y Hulk contra Wolverine, entre otros. Los Wakandas nos levantamos y eventualmente los derrotamos, pero nuestra nación estaba profundamente herida. Nos convertimos en gente desconfiada. Por el lado del doblaje realizado en México, quien daría voz al personaje sería Ricardo Méndez, que ha interpretado personajes como Marshall en How I Met Your Mother, Howard del Pato en el universo cinematográfico de Marvel, Ranger Samurai Dorado en Power Rangers Samurai, entre otros. Pasando con la serie de Super Hero Squad, se tiene el episodio de Tiemblen ante el poder de MODOK, donde este puede quitarle su poder a quien sea, teniendo entre sus víctimas a Wolverine, Hulk y Thor, ocasionando que Iron Man busque refuerzos, trayendo a Tormenta y a Pantera Negra, el cual en esta aparición contaría con la voz de Rafael Pacheco, que ha dado vida a personajes como Ash en Las Chicas Superpoderosas, Jimbo en Los Simpson, Starchy en Hora de Aventura, entre otros. Es hora de drenarte el cerebro, MODOK. Jamás pensé que querría ver a Doom otra vez a cargo. Continuando en el año del 2010, llegaría la serie de Iron Man Aventuras de Hierro, en el que se tendría aparición de T'Challa en dos episodios pertenecientes a las dos temporadas de la serie, en donde el primer capítulo sería el titulado Presa de la Pantera, en el que T'Challa está tras Magnum al robar un artefacto sagrado de Wakanda, además de estar en busca del asesino de su padre. En este episodio, quien daría voz al personaje sería Gabriel Ortiz, quien ha doblado a personajes como Michael Barrett en Soy 101, Terrence Terrible en Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Oswald Cobblepot, el Pingüino en Gotham, entre otros. Debes irte. Debes alejarte de mí. El vibranio de mi traje va a explotar. En cuanto a la segunda temporada, se tendría el episodio titulado En la línea de fuego, donde estaría de regreso T'Challa, ahora teniendo por objetivo a Justin Hammer por el contrabando de Vibranium. Aquí se tendría un cambio de voz para el personaje, pues ahora tendría la voz de Ricardo Méndez, quien antes lo había interpretado en el doblaje mexicano de The Ultimate Avengers 2. Fue un traidor que ayudó a empezar la guerra en Niganda. Y fuiste tú quien me dijo que lo desterrara. Continuando con la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, ahora hay una mayor participación del personaje a lo largo de varios episodios, en los que mantendría una voz, siendo la de Gabriel Basurto, actor que ha interpretado personajes como Po en Kung Fu Panda, La leyenda de Po, Aldrich Killian en Iron Man 3, Van en Los 7 pecados capitales, entre otros. Quería poner a prueba sus habilidades en persona. Mi país fue tomado por esa clase de villano. Un ser brutal llamado M'Baku, el hombre mono. En cuanto a otro tipo de proyectos, llegaría Marvel Knights Animation, siendo una serie que se enfocaba en una animación directa de los cómics, en el que dentro de ellos se realizaría uno dedicado a Pantera Negra, el cual tendría 6 episodios para el DVD y 12 para la televisión. A diferencia de otros episodios, estos manejarían dos doblajes, en el que el primero sería en México con la voz de Andrés Gutiérrez Coto, que ha dado vida a personajes como Thor en el universo cinematográfico de Marvel, Lex Luthor en Smallville, entre otros, mientras que en la versión de Argentina, Mario de Candia
García daría voz al personaje, teniendo en su baraja de voces a Sapo Toro en Star contra las fuerzas del mal, Regan Thompson en Birdman, entre otros. Para este caso, es un poco complicado el encontrar ejemplos de aquel doblaje, sin embargo, no hay que descartar que puedan ser puestos en otras plataformas en algún tiempo. En el año del 2013, llegaría el videojuego de Lego Marvel Super Heroes, donde además de tener a los héroes que los fanáticos conocen, tendría la aparición de Pantera Negra, en el que al tener un doblaje realizado en Los Ángeles, ahora sería Luis Solís quien le prestaría voz, el cual ha interpretado a personajes como Wolverine en el doblaje angelino de la película Hulk vs. Wolverine, Thor en los doblajes realizados en Los Ángeles en las dos películas de The Ultimate Avengers, entre otros. Señor Tiddles, aquí estás, mi valiente compañero. La gente de Wakanda se los agradece. Tras algunos años, se tendría la salida del juego Lego Avengers, el cual estaba basado en el universo cinematográfico de Marvel, en el que hasta ese momento estaban acontecimientos ocurridos en las primeras dos cintas del grupo, así como algunos títulos de personajes individuales, pero que eventualmente agregarían DLCs como complemento. En este caso, se tiene la aparición de T'Challa con la voz de Andrés García, que ha interpretado a personajes como Happy Hogan en el universo cinematográfico de Marvel, Robbie Robertson en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, Stanley Hudson en The Office, entre otros. Yo soy T'Challa, hijo de T'Chaka, y al igual que mi padre, yo soy Pantera Negra, protector de mi gente. Posteriormente, con la llegada del personaje al universo cinematográfico de Marvel, se sabía ya que el doblaje sería mandado al lugar donde se graban estos proyectos, siendo en México, en el que dentro de las voces que estaban contempladas para interpretar al personaje, estaba la de Alexis Ortega y Alan Bravo. Sin embargo, al final, terminaría quedándose Manuel Campuzano como voz fija de T'Challa en estas producciones a partir de ese momento, siendo un actor que ha interpretado a otros personajes como Light en Death Note, Shazam, Eddie Brock en El Espectacular Hombre Araña, entre otros. La venganza te ha consumido. Los consumí a ellos. No voy a dejar que me consuma. Con ello, también se añadiría el personaje en otros proyectos de Marvel y Disney, donde primero estaría en Disney Infinity, pero a diferencia de las cintas, aquí tendría la voz de Leonardo García, que ha doblado a personajes como Craig Feldspar en Malcolm, el Gran Inquisidor en Star Wars, Decker en Power Rangers Samurai, entre otros. El rey ha vuelto. Y en un proyecto de Marvel se tendría la serie animada de Los Vengadores Unidos, en donde T'Challa eventualmente sería incluido, en el que se retomaría la voz que el personaje ha tenido en las cintas, siendo doblado por Manuel Campuzano, siendo de aquellos casos en los que alguien da voz a un personaje que ya ha interpretado en el universo cinematográfico de Marvel, ahora en esta serie, pues no todos los que aparecen cuentan con esta característica, además de que a partir de este proyecto hasta el 2021, el personaje continuaría en manos de este actor. Dime, Capitán América, ¿realmente es tu escudo? Posteriormente, se pueden mencionar a los cortos de Marvel titulados Marvel Video Comics, teniendo un doblaje colaborativo con Argentina, en el que de varios personajes, T'Challa tendría aparición siendo retomado por Manuel Campuzano, lo cual no pasaría con otros personajes como Spider-Man ni Iron Man. Jamás, con éxito, tu cliente tendrá que sufrir una decepción. Para el 2017, se tendría la salida del segundo juego de Lego Marvel Super Heroes, en donde a diferencia del título anterior, el doblaje se llevaría a cabo en México, en el que varios personajes tendrían las voces que ya estaban fijas en el universo cinematográfico de Marvel, teniendo ciertas excepciones, pero aquí nuevamente, Manuel Campuzano prestaría voz a T'Challa. ¿Vengadores? Soy yo, Pantera Negra, gobernante de Wakanda. Me da gusto verlos, amigos. Perdón si los asusté. En cuanto a otro proyecto derivado de las series animadas de Marvel, se tendría una serie de cortos por Disney XD, titulado como Los Vengadores de Marvel Guerras Secretas, en el que al estrenarse, antes de la cuarta temporada de la serie Los Vengadores Unidos, se retomarían las voces de acuerdo con el doblaje en colaboración, teniendo entre ellos a Manuel Campuzano como T'Challa. No me gusta charlar, Claw. ¿Pero realmente creíste que te permitiría robar el vibranio? Para el 2018 se tendrían varias apariciones del personaje, donde por un lado se tiene la cinta individual de este dentro del universo cinematográfico de Marvel, así como de su participación en la ansiada Avengers Infinity War, en el que de nueva cuenta se tendría a Manuel Campuzano como voz del personaje, de acuerdo a la regla de Disney Character Voices International. Es una sorpresa que mi hermanita haya venido a apoyarme en este maravilloso día. Evacuen la ciudad. Activen todas las defensas. Y denle al hombre un escudo. Además de ello, se tendría un especial en relación con el estreno de estas dos cintas, siendo titulado Lego Marvel Superhéroes Pantera Negra Problemas en Wakanda, en el que se tendría un doblaje en colaboración entre México y Argentina, en el que por la parte de otros personajes se retomarían voces de acuerdo a las series que se doblaban en Argentina, pero por parte de otros personajes como T'Challa, este sí mantendría la voz de Manuel Campuzano. Finalmente por este año, se tienen los cortos titulados Marvel Aventuras de Superhéroes, en el que de nueva cuenta se trata de un doblaje en colaboración, pero en cuanto a otros personajes, se dividirían entre los que tendrían una voz por parte de actores que laboran en Argentina y otros por la parte de México, además de aquellos que ya antes daban voz a un personaje. Lo estaba, yo lo capturé.
después de que intentó robar la bóveda de un banco. Pasando al 2019, realmente no se tendrían cambios en cuanto a la voz del personaje, pues primero se tendría el estreno de Avengers Endgame, donde estaría de vuelta T'Challa y por ende sería interpretado por el mismo actor que ya antes le había dado voz. ¡Glenn! Entrégamelo. Por otro lado, también se tendría el proyecto Marvel Rising Operación Shuri, siendo un especial que se estrenaría en el canal de YouTube Marvel HQ, en el que además de ser un doblaje en colaboración, esto no evitaría que se mantuviera la voz de Manuel Campuzano para T'Challa. ¿Pero has podido acompañarlos? Para el 2021 se tendrían las participaciones del personaje en distintos proyectos, donde primeramente se tiene una serie de cortos llamada Avengers Match Strike, en el que de nueva cuenta se retomaría el elenco de Argentina, así como el de aquellos personajes que tenían detrás del atril a actores que laboran en México, donde una vez más Manuel Campuzano daría voz a T'Challa. Pantera Negra es el título ceremonial que me otorgó mi tribu. Rey es el cargo que ocupo en mi nación. Pasando con la serie de Spidey y sus sorprendentes amigos, se tendría una temática en el que los superhéroes serían niños, en el que dentro de los distintos personajes que aparecerían estaba T'Challa, pero en esta ocasión contaría con la voz de Alan Fernando Velázquez, actor que ha dado voz a personajes como Billy en las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Donatello en las películas de las Tortugas Ninja del 2014 y 2016, Joseph en El Protegido y Glass, entre otros. Como rey de Wakanda, he viajado para ver muchas de las maravillas del mundo, pero jamás había visto un parque como este. Ya dentro de los últimos proyectos de este año, saldría la serie de What If, la cual tendría historias alternas del universo cinematográfico de Marvel, donde uno de los personajes que tendría cierta recurrencia en varios episodios sería T'Challa, donde al hablarse de un proyecto que sigue la parte de Disney Character Voices International, retomaría las voces de los personajes en las cintas, teniendo de nueva cuenta a Manuel Campuzano dando voz al personaje. Nuestra pelea no es con usted, coronel. Me voy a llevar el vibranio de vuelta donde pertenece. Y en cuanto al videojuego de Avengers, eventualmente se agregarían algunos personajes, en el que para el 2021 llegaría T'Challa, que en el doblaje contaría con la voz de Manuel Campuzano, siendo de los pocos actores que darían voz a un personaje en este videojuego que con anterioridad habían interpretado en el universo cinematográfico de Marvel. No sé de qué estás hablando. Reconozco a los Avengers como aliados de Wakanda. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Cuál es tu voz preferida para el personaje? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.